Tengan ustedes muy buenas tardes, nuevamente en este segundo día del Congreso Laboral, esta segunda edición de este Congreso Laboral que surge en el año 2019, de igual modo invitando a los mejores especialistas del derecho laboral. Claro está, en el 2019 se ha dado de forma presencial en la ciudad imperial del Cusco y en esta ocasión, por las circunstancias excepcionales que vive el mundo, lo estamos dando de forma virtual, en una transmisión libre que hace posible la Federación Peruana Unificada de Abogados. No está de más agradecer a todas las personas que vienen siguiendo todas las transmisiones ya desde el día de ayer. Ayer fueron 5 expositores, hoy día van a ser algunos más que el día de ayer. Tenemos ya desde esta hora, 3 de la tarde, aquí en Perú, ya los invitados que están en el programa consignados. Es así, tampoco podemos comenzar sin antes agradecer a quienes hacen posible este evento virtual, al Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Instituto Yachay, que están siendo las plataformas por las que se está compartiendo estas transmisiones en vivo, estas ponencias del segundo Congreso Laboral. Ahora ya para comenzar y estando a la hora indicada del programa, tenemos la participación especial. Desde España nos visita el doctor de forma virtual, el doctor David Lantarón Barquín. Él es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, España. Él es un reconocido especialista en derecho laboral. Y el día de hoy nos complace con la exposición El derecho del trabajo y COVID-19, historia de un presente, durante y un deseado después, panorámica mundial del impacto del COVID-19 en las relaciones del trabajo. Este es un tema que muchos especialistas del derecho laboral están viendo para poder desarrollar, y el doctor David desde España nos va a complacer porque hemos visto que el derecho laboral ha tenido serios cambios y va a tener todavía a raíz de la pandemia de este COVID-19. Bienvenido, doctor. Saludos desde Cusco y del Perú. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Vilalán del Castillo. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, para mí es la verdad un auténtico placer compartir este momento con todos ustedes. Estoy muy agradecido a la Federación Unificada Peruana de Abogados, a todas las instituciones que han hecho posible este evento. Comentaba con el profesor Vilalán del Castillo y abogado que siempre para mí hay un lugar especial en mi memoria para su país. Le guardo un profundo cariño desde la primera ocasión que hace ya bastantes años tuve la oportunidad de visitarlo. Siempre que he vuelto a él me he sentido muy acogido y es un lugar, sé que en muchas ocasiones se dice esto casi eh, alegremente o indistintamente, ¿no? Pero de verdad para mí Perú es un sitio muy especial al que siempre me gusta volver, siquiera virtualmente, ¿no? Espero que en estos momentos difíciles para todos, pues puedan ser superados con prontitud y de una forma lo más razonable posible para todos, ¿no? Tengo muchos recuerdos en Perú, recuerdo con afecto a Jesús Espínola, un matemático que fue la primera persona de cuya mano conocí sobre todo la zona norte del país, Ancas y otros lugares. También les resultará más familiar del doctor Carlos Cornejo, que estuvo y no sé si aún sigue desempeñando sus funciones en el Jurado Nacional de Elecciones del Perú. En fin, tengo allí personas muy, muy queridas, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar del COVID-19 y de cuál ha sido la incidencia que ha tenido tan profunda desde una perspectiva general y tratando de trasladarles a ustedes algunas pinceladas de qué es lo que ha venido sucediendo en el mundo y cómo ello puede afectar el derecho del trabajo. Sería un esfuerzo estéril, por mi parte, fútil, tratar de retratar algo que ni los propios científicos de la especialidad pueden conseguir alcanzar hoy en día, dar un bosquejo inalcanzable en cierto sentido, cuando además la propia Organización Mundial de la Salud está acusando lo que llama o que lo que denomina infodemia, ¿no? Una
falta de información veraz, una contaminación de la información que no está haciendo para nada tampoco ningún bien, como causa externa esta dificultad añadida de desentrañar la propia realidad que estamos viviendo tan terrible, ¿no? Yo voy a hablar de su significación para la sociedad y en particular de su significación para el derecho del trabajo y del alcance que esta pandemia enorme, muy profundo, puede y necesariamente, así lo estamos viendo, va a tener. No quiero dejarme llevar por oscuros presagios, ¿no? Como tributo también a su país, he tratado de buscar alguna cita que pueda hacer referencia a la realidad que estamos viviendo y me he encontrado con la estrofa de una poetisa, Leida Cárdenas, de su ciudad, de Cuzco, que en un poema que creo recordar se titula Advertencia, viene a decir algo así como: no temas tu silencio que arrulla un diluvio, no temas tus pasos hacia el abismo, tu mano tendida hacia la nada. Y en realidad esa nada han podido ser los confinamientos, la privación de derechos que hemos padecido los ciudadanos por un bien mayor y, en definitiva, la situación que estamos viviendo, que desde un cierto punto es extraordinaria, pero que muy posiblemente se está resolviendo con patrones legislativos de entendimiento de los mercados habituales, ¿no? Y que quizás, como viene sucediendo, llamen a un renacer de ese viejo cuestionamiento del sistema capitalista o de la forma de ordenar las relaciones en la sociedad más allá de los modelos económicos, ¿no? El COVID-19 es una realidad que podríamos pensar que es, y todos lo sabemos, poliédrica, ¿no? Ante todo y en primer lugar, representa una crisis también de valores de la sociedad, ¿no? Probablemente esta crisis de valores, su resolución, aunque esto pueda resultar extraño, es la que más pudiera contribuir a generar un futuro mejor para todos, ¿no? Pienso ahora en la situación que se dio al inicio de la pandemia, ¿no? Con la Unión Europea restringiendo la exportación de productos y de equipamiento sanitario, el Reino Unido haciendo lo propio y protegiendo y privando de esos medicamentos a otros lugares del mundo, medicamentos, una lista de 80 medicamentos que incluía nada más y nada menos que la insulina y la morfina, entre otros, ¿no? O también en el caso de los países asiáticos como Malasia y Tailandia, en relación con las mascarillas, incluso con decisiones sobre la extensión de la cadena de distribución de alimentos, ¿no? Pienso también en las situaciones que ha denunciado la propia Oficina para la Democratización y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la OSCE, ¿no? Abundando, como ha hecho, por ejemplo, Tatiana Kotliarenko, en que se ha reducido el 50% los programas mundiales de distribución de alimentos, en que hay un problema estructural en las operaciones humanitarias que se han suspendido en aproximadamente el 75% de las mismas, ¿no? Por tanto, estamos viendo a través del COVID de una forma meridiana la existencia de una clara crisis de valores, ¿no? Hay, como no, una crisis económica, posiblemente la que tiene una mayor incidencia en el mundo del trabajo, la que más en un momento dado, cuando ojalá con no excesiva demora veamos o nos acostumbremos o podamos convivir a través de una vacuna con esta situación o la veamos superada, va a seguir siendo severa y nos va a castigar, que es la situación económica, quizás no identitaria del COVID. El COVID es, en su significación económica, una crisis económica más, una crisis, no una más, una muy profunda, muy severa, pero acompañándola o determinándola quizás su mayor señal de identidad sea naturalmente la sanitaria, pero obviamente determina la economía, determina el funcionamiento de las empresas y en consecuencia determina el derecho del trabajo en todos los aspectos del mismo, en la necesidad de proteger el empleo, en decisiones sobre la extinción de contratos, en decisiones sobre los salarios, algunas de las cuales vamos a proceder a ver. La entidad económica del COVID es incuestionable, ¿no? Es verdad que todas las organizaciones, los organismos internacionales pasan y repasan las previsiones y el daño estimado que a la economía de los distintos países y mundial ha generado, ¿no? El COVID decía hace tiempo que el impacto mundial iba a ser el 3%, el Fondo Monetario Internacional lo decía, la Unión Europea tenía otras previsiones, las estatales eran peores, en la Unión Europea se habla de una caída de la zona euro del 7,5%, hoy en día
se sabe que es mayor. Pensemos en el caso de España, previsiones del 8, del 9,4, del 12,8% de caída del PIB e incluso superiores, ¿no? La CEPAL en América Latina en un mes pasó de decir que habría una reducción del 1,8 al inicio de la pandemia a una reducción del 5,3% de los países comprendidos en la misma, ¿no? Piensen ustedes que en el segundo trimestre de este año tan terrible que estamos viviendo, la economía americana cayó aproximadamente casi un 33%, una cifra a todas luces terrible, porque significa pobreza, ¿no? Que es lo que en definitiva todos tratamos de evitar y de contrarrestar, ¿no? Y que ha determinado, por supuesto, la aprobación de planes estatales de contingencia para hacer frente a esta situación, como por ejemplo ha sucedido en Francia, ¿no? Claro, la situación económica obviamente se ha visto agravada por las medidas que, amparadas en determinados estados, llámense de emergencia o de otro tipo, han venido en definitiva a determinar el confinamiento generalizado de la población, ¿no? Medidas como las que ustedes adoptaron, si mis datos no son equivocados, en primer lugar, por un decreto supremo de 15 de marzo del año 2020, luego sucesivamente prorrogado, o como lo que también en ese mismo año nosotros adoptamos a través de la figura del llamado estado de alarma, que se ha vuelto a aprobar, como saben, recientemente de forma generalizada y con una articulación un tanto distinta en mi país. Es verdad que todas estas paralizaciones no han sido idénticas. En algunos países han sido progresivas en el tiempo, en otros, como China, han sido territoriales, ¿no? Muchas veces se compara otras situaciones con la China y realmente, dadas sus dimensiones de población y territoriales, el confinamiento para un país de esa densidad de población de 10 millones de habitantes en la provincia de Wuhan tiene una significación económica incomparablemente menor, probablemente diría yo casi a cualquier otra realidad del mundo, dada también su potencia económica, ¿no? La OIT nos hace ver que el 94% de los trabajadores se han llegado a ver afectados o prestan servicios en países sometidos a este tipo de medidas, ¿no? Y que uno de cada 5 aproximadamente trabajadores de los trabajadores a nivel mundial ha visto cerrado su centro de trabajo. Pero hay otro tipo de medidas, hay paralizaciones de la actividad que no son universales, por así decirlo. Hay decisiones de paralización de la actividad por razones sanitarias, por desinfección de centros de trabajo, por confinamientos voluntarios de la población, que como se ha dicho, por ejemplo, por la doctrina uruguaya ha determinado también un daño económico, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, esa disminución del consumo a nivel interno de determinados países, ¿no? Claro, surge en consecuencia ante esta crisis económica la idea del repensamiento, como les he dicho antes, del modelo economista. Se apunta nuevamente a las multinacionales, a veces con razón, otras veces porque quizás no sepamos ver hacia nuestra propia insuficiencia para gestionar desde otro prisma distinto la realidad económica, ¿no? Se dice por el profesor Tirabossi, por ejemplo, que se ha concebido en la realidad actual el diálogo entre las personas y el mercado como si fuesen enemigos en una dialéctica de contraposición, ¿no? Cuando en realidad, apunta él, el mercado es un producto de la cultura humana y por lo tanto puede cambiar para adaptarse a nuestra realidad presente, ¿no? Y es verdad que esta incidencia, luego vamos a volver a incidir sobre ello, no ha sido sectorialmente igual, ni mucho menos, como todos intuimos y en realidad se sabe, ni incluso profesionalmente idéntica. Hay muchos estudios ya que apuntan a diferencias profesionales e incluso los propios estudios sobre prevención de riesgos también, cuando apuntan a la incidencia del COVID, evidencian que un mismo desempeño profesional no tiene necesariamente por qué verse afectado por el COVID igual, dependiendo del sector, dependiendo de las concretas tareas que idénticas profesiones realicen en distintos ámbitos, estas profesiones pueden verse distintamente afectadas, ¿no? Si algo es el COVID, para entender su afectación quizás desde un prisma general sobre el derecho del trabajo, es un acelerador de procesos, ¿no? Es un acelerador de la digitalización de la economía, incide en el diálogo de la economía de plataformas, remueve los cimientos de todo lo que se ha dado en llamar la industria 4.0 con esos nuevos medios de producción, apuntaba el profesor Mercader, como las impresoras 3D de todos sabidos, nuevos materiales con las nanopartículas, la incidencia de los nuevos medios, de las nuevas tecnologías en la potenciación
del teletrabajo y lo ha dicho de una forma, yo creo, muy acertada en su terminología el Foro Económico Mundial recientemente, y diría yo que incluso si no esta propia semana, a finales de la semana pasada. El COVID-19 crea un escenario de, así lo llama, una doble disrupción. A la disrupción generada en los mercados y en el trabajo y en el derecho del trabajo como consecuencia de las nuevas tecnologías, el COVID-19 genera un problema añadido fruto de la propia pandemia. Y dice el Foro Económico Mundial, la creación de empleo se desacelera, la destrucción de empleo acelera, el futuro del trabajo ha llegado ya a ciertos profesionales muy cualificados y otros profesionales están en la prehistoria del trabajo o en la historia del trabajo, es decir, ese futuro no llega al mismo tiempo para todos, el vacío que existe entre las necesidades formativas y de los nuevos puestos o de los puestos de trabajo del futuro y la realidad actual se ha incrementado, la ventana de oportunidad que se llama el tiempo necesario para acomodar esos dos elementos ha aumentado, ahora necesitaríamos más tiempo, se ha incrementado en definitiva también la desigualdad, ¿no? En fin, reflexiones muy críticas también desde ese punto de vista económico. En tercer lugar, el COVID-19, y esto es quizás la seña de identidad por excelencia, es una cuestión sanitaria. Nosotros vamos a ver que en realidad gran parte de las medidas que de forma generalizada se han adoptado en todos los países tiene que ver precisamente con la necesidad de alejar al trabajador de sus centros de trabajo, es decir, del riesgo, y ahí ha tenido una importancia sin igual el teletrabajo, como todos sabemos, o de cuando esto no era posible y era necesaria esa presencialidad o difícilmente evitable, fortalecer la prevención de riesgos laborales, ¿no? La protección y la prevención que necesariamente tiene que ser repensada. Si en algo, creo yo, el COVID-19, muchas cosas, pero si en algo es muy difícil pronunciarse en unas cosas respecto de otras, pero si incuestionablemente en algo tiene que cambiar el COVID-19 es probablemente el modelo de prevención de riesgos laborales, la necesidad de una prevención de riesgos transversal que coordine la salud laboral con la salud pública, es decir, con el ámbito de las administraciones sanitarias de una forma más eficaz, entre otras reflexiones han de ser adoptadas y han de ser adoptadas, no sé si tanto con prontitud como con solidez, y todos ustedes me entienden perfectamente a qué me refiero. Y desde luego, y hay una cuestión clara, una cuarta vertiente general, el COVID-19, porque no podemos olvidar, a pesar de que en ocasiones se quiere hacer un diálogo de contraposición antagonista entre lo que es la economía y el derecho, que el progreso, las generaciones de derechos avanzan a medida que se produce una situación mejor económicamente. Y de lo que se trata en el derecho del trabajo, y diría yo, una sociedad justa en general, es de redistribuir y de integrar el beneficio económico en el patrimonio jurídico de los sujetos y redistribuir ese patrimonio jurídico de los sujetos que se adquiere cuerpo a través de la titularidad de ciertos derechos. Por tanto, también va a haber un daño neto a los derechos sustantivos, por supuesto también laborales y procesales. Este daño ya está existiendo, ¿no? Todas las suspensiones de plazos procesales que se han adoptado al tiempo que se han decretado distintos estados de emergencia, de alarma, ha tenido ya sus consecuencias sobre la prohibición de dilaciones indebidas, quizás en los procesos. En todo caso, ya se constata en España que se ha ralentizado la justicia, se dice durante el periodo comprendido entre los meses de abril, mayo y junio aproximadamente, se estima en un 33% sobre la celeridad con la que se estaban desenvolviendo, que hay una acumulación porcentual de esa significación, ¿no? Eso también es importante, porque eso al final es necesario para proteger a las personas y para proteger a los trabajadores, ¿no? Muchos autores han reflexionado sobre este prisma que yo ahora les traslado, ¿no? Pero, por ejemplo, recientemente el profesor Santiago Ortega, la profesora Susana Barcelona hablaban de la evolución de la seguridad social en España tras la Constitución, cómo había periodos de racionalización técnica, periodos de decrecimiento de la protección, periodos de extensión de la protección, y esto coincide con la situación económica. No es, por lo tanto, nada nuevo.
¿Son estas medidas o estas reflexiones temporales o permanentes? Esta es la otra gran cuestión que luego pues creo que concluiré reflexionando sobre la misma, ¿no? ¿Es posible pensar, me hago preguntas, se las traslado a ustedes, sobre una nueva disciplina presupuestaria específica, pero ya preestablecida para las situaciones de crisis económica, también de crisis motivada por estas razones de pandemias que además se apuntan, no van a ser algo quizás excepcional en un arco temporal de una cierta dimensión? Y es necesaria una normativa transversal para atender específicamente las pandemias, que se active o que se reactive ante este tipo de situaciones. En fin, por lo tanto, estas cuatro grandes reflexiones. Si nosotros pensamos en los protagonismos, también hay protagonistas pasivos y activos. Pasivos, ¿quiénes son los más perjudicados? No me voy a detener especialmente en esto. Las situaciones informales, según la OIT, aproximadamente 1.600 millones de trabajadores en el mundo. Los autónomos, los microempresarios, por eso algunos países como Alemania, claro, no todos los países, ni mucho menos, tienen la capacidad económica de aprobar planes de 50.000 millones de euros, nada más y nada menos, para ayudar a los mismos. Aprueban estos planes económicos. Los trabajadores temporales, contemplándose, por ejemplo, en algunos ordenamientos, la extensión de la duración del contrato que ha sido suspendido como consecuencia de las situaciones motivadas por el COVID-19. Por supuesto, los trabajadores migrantes, desde el primer momento, cuando la situación afloró en la provincia china de Wuhan, coincidió con el Año Nuevo Chino y una gran parte de su población trabajadora migrante no pudo reincorporarse porque se les prohibió la entrada a ese territorio confinado, ¿no? Trabajadores migrantes, como siempre, son uno de los colectivos indudablemente más vulnerables. Claro que esta vulnerabilidad va a marcar también una diferencia de comportamiento. Hay una polarización sectorial. Obviamente, los sectores que la Unión Europea llama críticos, los servicios esenciales, requieren una aceleración de su funcionamiento, más medios, más actividad de las empresas, incluso requerirían en realidad incrementos de plantilla que posiblemente en muchos casos no se han producido. En el otro extremo está los grandes sectores perjudicados, ya más o menos comúnmente identificados, el comercio, la hostelería, el ocio, el turismo, las comunicaciones. ¿Qué vamos a decir ahora de las grandes líneas aéreas, por ejemplo, ¿no? Sectores que son perfectamente identificables frente a otros, ¿no? Claro, ¿quiénes son los sujetos activos? El sujeto activo claramente es el sujeto público, son los estados, son quienes ahora realmente han intervenido. No la autonomía colectiva, que también la negociación colectiva tiene algunos espacios, habrá que concretar las nuevas normas sobre teletrabajo, habrá que ver cómo se compensa a los trabajadores, cómo se evita que asuman esto el coste de la realización de su prestación de servicios, ¿no? Que indudablemente ha de ser soportado por el empleador y esto se tendrá que concretar en la negociación colectiva, pero las grandes medidas han sido de los estados. Por lo tanto, hay un garantismo normativo estatal que suma una miriada, una cascada aluvionalmente conformada de decisiones ad hoc con otras previsiones que algunos estados de leyes en situaciones infecciosas, de epidemiológicas, que ya tenían, porque desafortunadamente, todo hay que decirlo, las habían vivido. China, Corea del Sur, México, las dos primeras por el SARS-1 y en el caso de México por la gripe A o el virus N1H1, ya habían aprobado, o Alemania también incluso en el año 2007, siempre previsora, en este último caso, una ley de emergencia sanitaria. Normas que, en fin, son aprobadas a veces con el orden y concierto propio de estos tiempos, ¿no? Decía Gustave Flaubert, ese gran escritor francés del siglo XIX, ¿no? Ese autor por todos conocidos, y a mí, que abandonó sus estudios de Derecho, por cierto, epiléptico, luego también vivía la enfermedad de una forma especialmente sensible, decía: hay que esperar cuando se está desesperado y andar cuando se espera. Y yo creo que esto también es importante tenerlo siempre presente. Es importante también legislar de una forma ordenada y adecuada y quizás prevenir este tipo de situaciones para un futuro al menos con anterioridad.
Y digo los estados porque el garantismo normativo ha sido público, pero ha sido estatal. Las grandes organizaciones internacionales, la OIT, han apelado a la necesidad de coordinación, han recordado la importancia de algunos de sus textos, convenios sobre protección de la salud, específicamente recomendaciones sobre la protección del personal sanitario que tiene aprobadas la OIT, otro tipo de normas que también guardan una estrecha relación con la situación actual, pero obviamente los mecanismos normativos de la OIT requieren un tiempo que las circunstancias no, en que en las circunstancias presentes no se dispone del mismo, ¿no? Como todos ustedes sobradamente saben. La Unión Europea ha dicho que no es su competencia, pero también, como saben, a través fundamentalmente del mecanismo de estabilización, ha contemplado a través del programa SURE y otro programa contemplado una previsión económica de una entidad muy importante. España es una de las grandes beneficiarias de estos ingentes fondos económicos, pero siempre, amén de eso, además de eso, por cierto, también haciendo hincapié en la necesidad de control de fronteras, ¿no? Ahora mismo se ha aprobado un pacto nuevo de migración, ya veremos cuáles son sus desarrollos y tendré que estudiar un poco más detenidamente sus contenidos, pero no a través de una acción normativa, ¿no? Si pensamos en el Consejo de Europa, por hacer referencia a otro gran fuente de derecho para los países europeos, aunque aquí, como saben ustedes también, en el Consejo de Europa, que es una institución distinta a la Unión Europea, está incluida, pues, entre otras, Rusia, pues se ha invocado en numerosas ocasiones por muchos estados el artículo 15, que permite la derogación temporal, la suspensión de los derechos protegidos, algunos de ellos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Por lo tanto, la situación es de una particular gravedad, ¿no? Sujetos pasivos, por tanto, particularmente perjudicados, como siempre, los colectivos más vulnerables, nada nuevo bajo el sol, en cierta forma, y el gran sujeto activo que son los estados. Tercera reflexión importante. ¿Cuáles son los ajustes que en esta situación se han llevado a cabo? Yo diferenciaría aquí tres líneas maestras en las medidas laborales adoptadas. La primera es la que tiene que ver de una forma más directa con la necesidad de combatir el COVID-19 como enfermedad, combatirlo como enfermedad y mantener la actividad económica y la prestación de servicios, obviamente, conlleva también combatir los perniciosos efectos económicos, ¿no? Pero tiene una mirada particularmente, en cierta forma, sanitaria, que es alejar, como les he dicho, al trabajador del centro de trabajo, el teletrabajo y también las medidas de prevención de riesgos. Un segundo pilar o una segunda línea de actuación yo la situaría por ordenar, porque las medidas, como saben ustedes, han sido muy desordenadas, ingentes en su número y prácticamente han afectado a todas las instituciones, desde luego del derecho individual, al menos del trabajo, y muchas en materia de seguridad social, indudablemente también, ¿no? Pero una segunda línea situaría en el sin alarma contrato, las obligaciones principales relacionadas con la ordenación del tiempo de trabajo, muy importante también este instrumento. Piensen ustedes que al final, si por una razón económica un empleador puede tener una cierta, según los ordenamientos, de utilidad o flexibilidad a la hora de gobernar el tiempo de trabajo, por una razón de interés público mayor, como es esta de salud pública, pues hombre, favorecer una flexibilización generalizada de la gestión del tiempo de trabajo con ciertos límites no puede dejar de ser una idea que no tenga que estar en la mente del legislador, siempre con el control y de una forma razonada, no una carta blanca al poder del empleador que claramente se ha visto fortalecido en esta situación crítica, quizás acaso porque debiera serlo. No hay por qué tampoco pensar que necesariamente se va a hacer un uso desafortunado de ese poder, aunque quien tiene poder es el que puede equivocarse y hacerlo, ¿no? Y una tercera línea afecta ya a todo lo que tiene que ver con la extinción de los contratos, sobre todo la protección del empleo, ¿no? Centrándonos, por tanto, en la primera línea, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que se ha fortalecido, incrementado notabilísimamente, fíjense ustedes, en la Unión Europea, entre la media ha sido aproximadamente del 37% el incremento del uso del teletrabajo, se estimó ya justo a la entrada del verano por la propia Unión Europea. En una horquilla de países que va desde el 58% de incremento, de creo recordar, Finlandia, hasta
una sociedad también en población más pequeña, también las cosas a veces hay que relativizarlas, hasta el 18% de Rumanía, pero la media de la Unión Europea, el 37% incrementa el uso del teletrabajo. Es verdad que para los técnicos, la OIT, su departamento de estadísticas, también lo ha hecho la Unión Europea, Eurofound en concreto, la agencia vinculada a condiciones de trabajo con sede en Dublín, vinculada, aunque autónoma, respecto de la Comisión Europea, que es necesario tener cuidado con los conceptos y diferenciar el trabajo remoto del teletrabajo, el trabajo a domicilio del trabajo con base a domicilio, nos ha hecho la OIT, diferenciando estas 4 modalidades como algo muy distinto, ¿no? El teletrabajo fundamentalmente, que es lo que se ha fortalecido ya como especie, en la mayoría de los países está regulado legalmente, ¿no? Por una acción pública, por acción normativa pública, estatalmente, fundamentalmente. Hay algunas excepciones. En Corea del Sur, donde la pandemia ha azotado también de una forma muy clara y, en primer lugar, pues esto se deja, en cierta forma, en manos de la autonomía colectiva e incluso de la autonomía individual. Pero no es la situación generalizada. Ustedes lo saben muy bien por las normas que ya tenían con antelación desde el año, creo recordar, 2013 y que han aprobado otras nuevas en este año 2020. Y es verdad que el teletrabajo conoce distintas modalidades y en algunos países, en Hungría, por ejemplo, existía un teletrabajo parcial, semipresencial, por así decirlo, y un teletrabajo íntegro. Este último es el que claramente se ha visto fortalecido. En Italia existía también el teletrabajo, pero también un lavoro agile que llaman los italianos, ¿no? Algo que combina también una cierta autonomía organizativa del trabajador, y es este último el que se ha fortalecido. Pero todos los estados sin distinción, España acaba de aprobar también una norma específica, un Real Decreto Ley 28/2020 sobre el trabajo a distancia, han atendido esta necesidad. ¿Por qué se ha atendido también el teletrabajo? Entre otras razones, porque los porcentajes en que se hacía uso del mismo eran realmente en algunos países asombrosamente pequeños. En Estados Unidos, antes de la crisis económica, solamente el 7% de los trabajadores, se ha estudiado, tenía acceso al teletrabajo, ¿no? Hay también otras ideas importantes al margen de esa. Dentro del teletrabajo se ha fortalecido, son las instituciones en las que más se ha visto fortalecido el poder empresarial, en particular por esa obligatoriedad que la situación demandaba, cuando un presupuesto clásico del teletrabajo habitual en los distintos ordenamientos es precisamente la voluntariedad. Incluso el sindicato más importante de Alemania, IG Metall, llamó la atención sobre la necesidad de que había que vigilar y evitar que el trabajador estuviese financiando su propio teletrabajo, ¿no? Es verdad que además a lo largo de la pandemia incluso las reformas operadas han ido cambiando y modulándose, y que en algunos países como Brasil se ha denunciado que la nueva disciplina del teletrabajo, que en algunos casos era de hecho, no de derecho, por cierto, pues contravenía previsiones preexistentes. Nada que pueda sorprender dada la celeridad con la que se ha actuado también por la necesidad de las circunstancias concretas que vivimos, ¿no? Si pensamos dentro de esa línea maestra en la prevención de riesgos laborales, está claro que este es un aspecto central. Hay que fortalecer la transversalidad de la prevención. Quizás no haya que pensar, aunque tradicionalmente viene siendo así, que la prevención es sectorial, apegada al sector, apegada a la profesión que se desempeña, a los riesgos específicos de ese campo de trabajo, porque las pandemias no tienen ese ADN, no tienen esa identidad, son transversales, ¿no? Hay que fortalecer y hay que repensar, probablemente hay que revisitar, hay que reformar el régimen jurídico de los riesgos por agentes biológicos y muchas otras normas en materia de prevención que son transversales. Piensen ustedes en las normas que regulan los equipos de protección individual, su insuficiencia tan denunciada incluso en el ámbito sanitario. ¿Qué decir de la normativa sobre las pantallas de visualización? Pues habrá que ver si se acomoda ese uso masivo de nuestros tiempos, ¿no? Las normas que regulan los colectivos especialmente sensibles, que se han identificado también en relación con el COVID-19. Pero además, hablar de salud y del COVID-19 es hablar de la salud mental. La propia Unión Europea, ya la Comisión había denunciado en un informe de este año 2020 la incidencia para la salud mental de la inteligencia artificial
de lo que se llamaba el Internet de las cosas y de la interacción del hombre con ambas y con la robótica, las consecuencias tan perniciosas que puede tener, pero es que estas, llueve sobre mojado, se han visto muy reforzadas estas negativas consecuencias con motivo del COVID-19, ¿no? Por lo tanto, también ese aspecto hay que atenderlo. De hecho, en muchos países, hablando de salud y también desde una vertiente no ya tanto de la recuperación, no ya tanto de la prevención como aspecto de la salud, sino también de la reparación económica, muchos países, como ustedes saben, han extendido las situaciones de incapacidad temporal ya no a los periodos en los que se padecía la enfermedad, sino también a los confinamientos por ser un contacto, por haber una sospecha sobre un eventual contagio, y también se ha cuestionado en relación con esto la calificación de la contingencia por el COVID-19. Saben que ha sido en algunos países, como por ejemplo España, una medida adoptada a calificarla como accidente de trabajo con ciertos requisitos, por ejemplo, para el personal sanitario. Otros países como Uruguay han tendido hacia su consideración como una enfermedad profesional, y obviamente el hecho de que la contingencia, ustedes lo saben muy bien, sea profesional y no sea una contingencia común, pues tiene también una trascendencia muy importante en materia de seguridad social incuestionable, ¿no? Y es verdad que la prevención luego plantea otros problemas, ¿no? Problemas que se han dado especialmente en relación con la protección de datos. Ha sido un discurso, digamos, jurídico de gran calado. La Agencia Europea de Protección de Datos, las agencias de los distintos estados, la española, han emitido constantes informes diciendo que esto no era una carta blanca, aunque bien es verdad que el reglamento de la Unión Europea, la normativa de los distintos estados, contempla que por razones de interés público, con expresa alusión a las pandemias, las exigencias en materia de protección de datos se pueden relajar. Pero indudablemente, en particular, la protección de los datos biométricos, piensen ustedes, por ejemplo, en las tomas de temperatura, que son habituales para acceder a muchos centros de trabajo y en actividades de ocio también, por cierto, pues se puede ver comprometido ciertos valores de esa normativa, ¿no? Y luego está la situación específica del personal de los servicios de salud, donde más daño porcentualmente ha hecho la pandemia, desafortunadamente en la pérdida de su salud, donde China ya tenía unas directrices que algunos países europeos han, creo yo, copiado, por decir una expresión no muy técnica. Italia desarrolló sus propias previsiones a inicios de la pandemia en este 2020. Y luego hay muchas normas de los países que les afectan directamente. Al mismo tiempo que se trata de reforzar su protección, que se reconsidera la calificación de las contingencias para los mismos, sin embargo, claramente, por ejemplo, se les exige una mayor dedicación. De facto, es decir, no con muchas garantías jurídicas, o como ha hecho Francia, ampliando la jornada extraordinaria del personal, no solo sanitario, ojo, del personal sanitario, del personal de residencias, del personal de tercera edad, de centros que cuidan a personas con discapacidades, o como ha hecho Brasil, digamos, relajando el cumplimiento de la jornada, ampliando la jornada máxima legal con posibilidades de compensación en un periodo de 18 meses. Pero claro, pensemos que esos 18 meses quizás pasen y la pandemia siga conviviendo con nosotros, ¿no? Por tanto, ese es un aspecto muy importante. Otros aspectos importantes es sobre el eje de la relación de trabajo. Voy a sintetizar ahora ya más para tratar de acomodarme exactamente al tiempo asignado, pero piensen ustedes que el salario se mantiene en muchos países en situaciones de suspensión del contrato de trabajo por la excepcionalidad de la situación. Piensen ustedes que el tiempo de trabajo se ve y su ordenación, en particular los tiempos de descanso, se ve como una institución que puede encajar el golpe. Si nosotros, o pensaban, ¿no?, ahora con la extensión de la pandemia quizás sea más difícil, podemos acomodar las crisis sanitarias con periodos de descanso, claro, con un gran esfuerzo y sacrificio por parte de los trabajadores, el daño económico será menor en empleos y por lo tanto, en la continuidad de la actividad empresarial también, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esto en alguna medida con mayor o menor incidencia? Por ejemplo, como en México, también para proteger la salud, con entradas escalonadas al centro de trabajo, por lo tanto, flexibilización de los horarios, con la distribución irregular de la jornada de trabajo en España, tratando de acompasar los tiempos de vacaciones a los tiempos críticos de la pandemia, caso, por ejemplo, de China, o como ha hecho Francia y Estados Unidos, fomentando, y también la propia Alemania, con unos recursos económicos ingentes,
fomentando el trabajo a tiempo parcial, particularmente en extremo en Alemania, donde se puede mantener una parte muy importante del salario hasta el 67% si se tiene familia, con una reducción incluso hasta cero del tiempo de trabajo efectivo, ¿no? Y la tercera y última línea de actuación, y con esta última línea concluiré, es la que afecta a la extinción. Los datos son incuestionables. En Estados Unidos, en marzo, se vino a decir que en una semana se habían perdido 5 veces más de puestos de trabajo que la peor semana de la crisis financiera del año 2008. Las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo, como saben ustedes, ha ido emitiendo informes que inicialmente conocían una actualización cada aproximadamente 3 semanas, luego ese periodo se ha ido acomodando, pero hace un control periódico, ¿no? Inicialmente calculó la OIT, por aquí tengo las cifras, en su primer informe de seguimiento, que se generarían entre 5,3 y 24,7 millones de desempleos en el mundo. Máximo 25. En una primera revisión de estas cifras ya no habló de pérdidas de empleo, pero habló de pérdidas de horas de trabajo equivalentes, entendiendo que un puesto de trabajo son 48 horas semanales, equivalentes a 195 millones de trabajadores en el mundo. En una ulterior revisión, los 195 ya pasaron a ser 305 millones de puestos de trabajo y en una ulterior muchos más. Además, significando la Organización Internacional del Trabajo que esos puestos se acompañaban de una mayor incidencia de subempleo, de otros puestos de trabajo con peores condiciones de trabajo y que no se podría recuperar el empleo a través de la reconversión en autónomos porque los autónomos, los pequeños empresarios, los microempresarios también habían sido muy perjudicados como consecuencia del COVID, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que incuestionablemente también hay que considerar. El empleo. Hay 3 líneas fundamentales y ya está ahí próximo a mi conclusión en las que se ha actuado. Una, obviamente, intentando evitar las extinciones laborales o incluso prohibiendo despedir, lógicamente, como consecuencia de esta afección del COVID y otras circunstancias colindantes como los pacientes sospechosos y las personas confinadas para evitar la propagación de la enfermedad sin confirmación, ¿no? En segundo lugar, sobre las políticas pasivas de empleo. Se ha aceptado la demora en el pago de cotizaciones, se han reducido las cotizaciones, ha habido exenciones de cotizaciones. China incluso, si se mantenía un cierto nivel de empleo, ha devuelto cotizaciones de la anualidad anterior. Se han aprobado nuevas medidas, prestaciones asistenciales, como es el caso en España del ingreso mínimo vital. Y otros países, como Estados Unidos, y como Francia han operado a través de grandes inyecciones económicas en algunas empresas, ¿no? Voy a concluir ya con una última reflexión, ¿no? Vivimos ahora de alguna forma una situación equiparable a la obra de Mark Twain, El príncipe y el mendigo, ¿no? Cuando Enrique VI se pone, el que sería rey Enrique VI, se pone en la piel de Tom y se pregunta, ¿qué delito habré cometido para que Dios me prive de los campos, del aire libre y de la luz del cielo y me encierre aquí convirtiéndome en un rey afligido y desgraciado? Vivíamos en un estado de bienestar relativo según los casos y de pronto nos hemos visto prisioneros y sin disfrutar de cosas que no entendíamos eran básicas pero esenciales y eran las importantes en definitiva, ¿no? Y sobre la permanencia, y con esto ya definitivamente concluyo, o temporalidad de los cambios, permítanme hacer ustedes o utilizar esta imagen, ¿no? La crisis del COVID-19 es una crisis sanitaria y económica, con un nombre probablemente sanitario y con un apellido que es económico y que ha determinado grandes reformas. ¿Permanecerán estas o cambiarán? Algunas yo creo que han de ser permanentes, pero esto dependerá, voy a utilizar el símil aquí, de los matrimonios, de cómo se ate esta realidad a la nueva, cómo se vincule. Ya saben ustedes que en ciertas culturas, y con ello concluyo, la mujer cuando contrae matrimonio adquiere el apellido del marido y en otras no. Pues esto va a ser, si me permiten ustedes esta imagen, algo parecido. Dependiendo cómo se gobierne la nueva realidad, habrá previsiones que se manifiesten como temporales y otras permanentes, pero necesariamente el COVID-19, porque es una gran crisis económica también y sanitaria,
determinar reformas que han de ser permanentes, con especial incidencia, diría yo, en la transversalidad de la prevención de riesgos laborales y en la previsión de un conjunto normativo, llamémoslo así, que puede ser estable para atender este tipo de crisis. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor. Una vez más agradecer y enviarle el agradecimiento pleno de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Desde un saludo desde la ciudad imperial del Cusco, que siempre lo vamos a recibir en cualquier ocasión para los eventos académicos o por cualquier otra actividad de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Esta fue la primera ponencia del segundo Congreso de Derecho Laboral. Muchas gracias, estimado doctor David. Reciba los saludos de todos los asistentes a esta participación de todo el Perú y de distintas partes del mundo que están viendo la transmisión, doctor. Muchas gracias. Será un placer acompañarles, un placer ha sido y un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial. Hasta luego.